Bueno, ahora voy con la configuración siguiente. La sensación de volante es ligera y realmente me recuerda más al Polo que no a un coche. O sea, que el volante es bastante rígido. Y la conducción, cuando dejas ir el gas, mira, ves la cabeza que se va para adelante. Me recuerda a tope con el Tesla 3 del Luis. O sea que la regeneración que tiene es buena. Este coche ha salido, mira, antes de que se pase, como dato, ha salido de un punto concreto con 95 de carga, ha llegado a mi casa, aquí a Valls, ha llegado al 73% de carga y ha hecho 90 kilómetros. O sea que ahora os pondré aquí lo que ha gastado en hacer unos 90 kilómetros. Voy a cambiar la regeneración porque me tira la cabeza para adelante. Eso es Tesla total. Y vamos a probar en autovía la conducción súper cómoda, ¿eh? No... Ahora después os enseñaré cómo se cambia la marcha con la palanquita que tiene. Y aprovecharemos para hacer la aceleración voy a 40 por hora y entraremos a autovía y nos pondremos a 120 y justo después a 100 por hora porque entramos en un túnel y a ver qué tal. Bueno, vamos a 65. Espera, a ver. Intermitente. Allá voy. Venga. ¡Hostia! Kia no tiene nada que ver. Tesla, más o menos. De los que he probado, la aceleración más bestia que he probado de todas, ¿eh? Ahora os pondré también los caballos aquí que tiene de par, porque lo que es la aceleración voy a 100, 120, o sea, nada, brutal, la aceleración es una pasada. Ahora tengo que bajar a 100, que entramos en un túnel, y realmente lo que es motor, y una cosa, ahora voy libre, con el volante. O sea, la sensación de conducción es hipereuropea. O sea, si has tenido un coche, un Volkswagen, un Mercedes, tal cual. Y ahora voy a ponerle... Vale, en el volante hay un botón aquí en el medio, que hay como un reloj, que lo voy a apretar ahora. Tal cual. Se me ha puesto a 100 por hora, lo que marca la vía. Mano fuera. Apoyo un poco el volante para que no me dé esto. Conducción brutal. Otra cosa súper chula que tiene es que tenemos aquí ¿cómo se llama? El salpicadero donde había el contakilómetros, tenemos el mapa con el mapa por donde vamos, que la visión es muy buena. Primer defecto que le encuentro: el sonido exterior es bastante alto. Comparado con el Kia es bastante más silencioso, sobre todo en este túnel, que la carretera es muy rugosa por el tema de las aguas y todo, y realmente ¿cómo se llama eso? La insonorización es un poco más mala que el Kia. Hay de peores, también, pero bueno, que es un poco, se oye sobre todo, siempre pecan de atrás de sonido. Voy a 100, el coche súper sensible. Tiene tendencia, o sea, estoy pegado a la línea de la izquierda. Ahora se me ha ido a la derecha. Uy, y el sol. Cojo el volante, que se ha ido a la derecha solo. No sé si lo he hecho solo o porque le ha dado la gana. Continuamos. La he cagado. Porque he apretado el automático de velocidad y control del de adelante, pero me he olvidado del botoncito de la derecha, que lo que hace es... te lleva por el carril aparte. A ver. Sí, te controla muy bien el carril. Comparado con los chinos que he probado, que te van de banda a banda, tengo las manos dentro y cuando hay una curva un pelín cerrada, te pone a sitio bien, pero aparte suavemente, que no... Os pondré aquí lo que vale el coche, porque realmente de momento lo que he visto... Si vienes un coche europeo y quieres un coche eléctrico, alucinante. De momento solo he encontrado un fallo, que es
cuando apoyas en la rodilla estás muy encajado en el sitio, o sea, así como en el Kia tienes las piernas sueltas, aquí tienes una consola central que te molesta un poco, pero bueno, ahora en el vídeo os lo pondré como es por dentro. Lo que me flipa de verdad es el conta kilómetros, ahora os pondré una imagen después. Es alucinante, se ve súper bien. Lo que menos importa que es la velocidad, que ya te la controla él. Ahora lo tengo puesto, a ver. Sí, te controla la velocidad, el carril, todo súper bien. La bocina suena bien, porque hay coches que suenan muy mal, que no. Eso lo puedo hacer porque estamos en medio del campo, Otro fallo, pero y gordo, que tengo manía mental. El retrovisor, cuando miras por el retrovisor tienes un trocito así pequeñito, que es que ves el coche de atrás, pero la visión está muy concentrada. También es el tipo de coche, que es un coche bastante aerodinámico, que realmente es muy europeo, o sea, tipo, si te gusta el Volkswagen Passat, ¿os acordáis del Passat? Este vendría a ser la versión mejorada, o sea que visión trasera es un poco justa. Espacio trasero yo creo que es bueno, porque detrás hay una silla de bebé y súper bien de espacio, o sea que es cómodo para poner el niño, quitarlo. Eso sí, la suspensión es dura, es de coche de ciudad, no, en mi caso no es un buen coche porque... Espera, ópala, ahora lo habéis notado, ¿no? Es un coche que la suspensión es de ciudad, es un coche de... Vives en ciudad, en Madrid, en Barcelona y tienes que moverte por ahí, es genial. Y para viajar por autopista, creo que también, eso sí, la aceleración es brutal, pero brutal, A ver, para que tengáis en cuenta, este coche viene a ser un coche de... Si vienes... A ver, si quieres un coche tipo SUV, no es tu coche, porque es un coche bajo, tanto en altura de techo como más tipo Sport, tipo berlina. Yo que diría que los Teslas son más altos. De comodidad, si el asiento del Kia fuera un 10, este sería un 8. ¿Qué quiere decir? Que si te gusta la conducción más Sport, es un coche chulo, Mira, un fallo que tiene, que Kia lo tiene muy bueno, es que si tú no pones el automático de velocidad y distancia, no puedes poner el control de carril. Kia tú le puedes poner que tú gestionas la velocidad y cuando frenas y cuando no, y te gestiona el carril. Este necesitas activar, como voy a hacer ahora, que activo la velocidad de la vía. Espera, me cambio de carril. Y ahora le digo que me tiene que controlar cómo estamos situados entre los dos carriles. Vale, sí, cuando lo pones en control firme de volante, se nota como el estilo es más Sport, es como un coche que está como más enganchado a la carretera. Vale, el tema modo Sport no lo puedes poner en plena conducción, tienes que parar porque te desactiva la tracción de la rueda, entonces tienes que parar y poner el modo Sport, pero da igual, porque con la conducción normal es que el coche tira, pero que no veas. Cuando probé el Rogue de Skoda, la conducción me recordaba mucho a un tipo Tiguan y todo esto. Esto es mejor, si te gusta la conducción europea de un coche europeo, esto es brutal, es muy chulo. Probé un BMW un i4 y eso era extremadamente Sport, o sea, cuando te sientas dentro, y este es como si un Sport y un Sub tuvieran un hijo, que tienen un coche entre medio, que tú dentro estás bien sentado, pero el coche tiene el punto Sport, y realmente súper chulo, Si tienes que conducir por carreteras con muchos baches, no lo cojáis, porque se notan los baches. Pero para el 95% de la gente es muy chula la conducción. Tiene unas ruedacas, pero así de gordas, Ah, espera, a ver, entramos en un CEDA
Y ahora pararé un momento, os haré el exterior, el interior, pero todo lo que decían en todos lados que Polestar tenía muy buena fama, creo que se la ha ganado. Ahora pararé y miraremos un poco lo básico del coche, pero realmente como coche, y desde fuera yo lo he visto súper compacto. Realmente no es el típico eléctrico que te ocupa no sé cuántos metros, no sé cuánto mide este coche, pero realmente es un coche compacto y que te da las prestaciones. Este tiene 82 kilovatios de batería y de caballos, ahora os lo pondré aquí, pues no sé lo que tiene, pero realmente, hostia, súper bien, ¿eh? El coche, muy. Vale, aquí podéis ver el trasero, lateralmente, a ver, ¿qué me recuerda? Es lo que has dicho, el Passat, pero más moderno. Si veía, yo qué sé, así de largo, un Tesla Model 3, pero realmente las llantas súper chulas, estilo eléctrico. Espera, salgo aquí, que si no salgo. Entiendo que detrás, que freno de disco. Sí, freno de disco, ¿eh? No es como los Volkswagen que tienen el tambor. Delante es súper chulo. Aquí lo podéis ver. Realmente me gusta más que el Tesla, ¿eh? Que no de esto. La iluminaria, rollo lo que hay hoy en día, súper chula. Retrovisores, mira, fijaros una cosa, los retrovisores son pequeñitos, pero desde dentro tienes mucha visibilidad, ¿eh? Que no, como os he comentado, detrás no hay casi visibilidad, que es lo único malo que tiene. La antena tipo tiburón, las manetas. Espera, me gustan más las del Kia, ¿eh? Son de estas clásicas que abres, cierras y atrás igual. Y aquí para poner gasolina, que es para poner la de esto, tiene aquí este botón, que entiendo que este botón debe ser Vale, aquí en el cargador tenemos el protector este de aquí para la carga rápida, que está chulo. Y tenemos este botón, espera que no lo sé cerrar, ahora lo cerraré, vale. Tenemos este botón que cuando tú no puedes quitar el cargador, aprietas aquí y ¡pam! Sacas el de esto. Realmente cuando lo tienen aquí detrás me recuerda a los de gasolina. Por dentro tenemos un espacio, es bajo, parece bajo, pero a nivel de asiento es muy bueno. Tenemos poco espacio. Si tienes niños es genial porque te caben las sillas de los niños sin ningún problema. Tienes este toque aquí de la marca que te dice qué coche es. Aquí podéis ver la batería que tiene. Vale, nada más entrar. Aquí tenemos todo el control de las ventanas de atrás, de bloqueo, las ventanas de subir, bajar, los retrovisores y las puertas, ¿vale? Altavoces, ahora preguntaré a ver qué tal se suena, pero entiendo que seguro que se suena súper bien. Tienes aquí una cosa que no sé qué es, pero bueno, a nivel del cuenta kilómetros, lo básico. Ahora cuando arranquemos os grabaré un trocito y nos vamos a la pantalla principal. Y sobre todo, súper importante, esto de aquí es súper chulo, ¿eh? Tienes aquí la lucecita para tirar a marcha adelante, es atrás. Como no aprieto el freno no pasa nada. Me está diciendo que de esto, marcha atrás. Esto supongo que es para el audio y todo, las de emergencia, ¿vale? Eso ya sabéis qué es, no os lo explico. Aquí tenemos una pantalla tipo Tesla, súper chula, y aquí delante, pues lo que tienen todos los coches, lo normal. Al copiloto tenemos los mismos botones, pero mirad una cosa, el retrovisor, súper chulo, porque no tiene es que es lo que he dicho antes, es pequeñito, pero ves un montón y no tienes el marco que te molesta. Que esto a nivel de diseño es súper chulo. Y a nivel de pantalla pues tenemos el control de temperatura, que está aquí, y a ver, voy a apretar aquí qué pasa. Los controles de conducción, el estándar. Yo he puesto el firme, que realmente si te gusta conducción de esto, esta no va. Tienes el One Pedal, que ya sabéis lo que es, y movimiento lento. Entiendo que es que cuando lo tienes en on, cuando estás conduciendo y sueltas el freno, él solo se va.
Hay gente que lo prefiere en off y hay gente que lo prefiere en on. Yo lo tengo en on siempre, hasta que me choque con alguien, pero bueno, no pasa nada. El asistente, lo que os he explicado antes, que aquí tenéis todos los asistentes que tienes. Los clásicos, eso ya no os lo cuento porque es que casi todos los coches tienen lo mismo. A nivel de cargar, hasta donde cargas. Ahora os pondré aquí qué tipo de batería tiene, porque aquí la carga la tiene puesta al 100%. Y habría que saber si es el FP, ojalá fuera el FP, porque si es 82 kilovatios es la hostia. Puedes programarlo, el nivel de carga, entiendo, mira, es súper fácil de controlar, o sea, lo dejamos tal cual. Y aquí todas las historietas que tiene. Estado del vehículo, te hace un checking, todo correcto, si no mal, porque el coche tiene 1000 kilómetros. Y nada, aplicaciones, Google Maps, súper importante, y que lo tiene que tener todos. Tiene, como podéis ver aquí, tiene el CarPlay, el auto, tiene el Google Apps, que le puedes seguro poner alguna aplicación, y nada, y el control. Súper bien. A ver, Google Maps. Sí, para la conducción, es que ya hoy en día casi todos tienen lo mismo. Pero realmente la sensibilidad de la pantalla es súper buena. Así que realmente es un coche muy chulo, ¿eh? Vale, una cosa buena que tiene es que me comentan es que, claro, el coche tiene internet y no sabemos si lo paga o no lo paga. En teoría no lo paga, porque no le han cobrado nada. Entonces, entiendo que Polestar tiene un servicio de internet el Google Maps de base. Entonces, mientras dure, que dure, ¿no? Y nada, a ver aquí, el tema marcha atrás. Mira, voy a poneros lo que vemos por la pantalla cuando hay marcha atrás. Vemos aquí, la R, esto es marcha atrás, vale, apretado bien. La pantallita, nos aparece aquí el coche. Vamos marcha atrás, veis cómo se mueve todo. La visibilidad es buena, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco exagerada. Y para adelante lo mismo, no te sale atrás. Lo que no sé si en conducción puedes ver esta de aquí, la pantalla esta, que a mí me gusta a veces cuando voy cargado atrás a tope. Pero bueno, esto que veis aquí, el restaurante es el Calgancho, que si queréis hacer una calçotada, es muy buen restaurante. Y nada, vamos para atrás y ya habéis visto. También ahora os pondré aquí las cargas máximas que tiene el coche con la gráfica. Y realmente, si te gustan los coches y quieres conducir, mira, yo os diría, si vienes de un Mercedes, cómprate este coche, no te compres un eléctrico Mercedes, te compras este coche y apuesta segura. Así que ya habéis visto este coche, lo he probado y me ha gustado, ¿eh? Si tuviera, no sé qué vale, pero si viviera en una ciudad me compraría este coche sí o sí. Bueno, me voy a poner el cinturón que me está pitando. Mira, aquí estamos en un pueblo pequeñito, más molets. ¡Ay! Se va. Ahora, depende de la velocidad, te sale el mapa o te sale la conducción. He pasado arrando un coche, que te lo marca bien. No, la pantalla es pequeñita, pero matona, que te da lo que tiene que dar. Porque hay coches que a veces te dan cosas que no hace falta. Y aquí... mira, os voy a poner el cuenta kilómetros, lo mejor que tiene para mí. Eso que veas aquí, veis el mapa, aquí está la velocidad que llevas, la batería que te queda. Y aquí, opala, mira, vais a ver el asistente que lo activo. Bueno, me dice que voy muy lento, pero bueno, aquí activaría el sistema. Aquí tenemos lo del tema de control de voz, lo clásico de todos los coches. Y aquí los controles de conducción. Realmente muy chulo, muy chulo. Espera, que ahora voy a 15, he pasado de 15 para que se active. Y muy bien, muy bien. Un coche que sí es de ciudad, brutal. Entre el Kia y depende de donde vivas. Si vives, yo en mi caso, que quieres suspensión y espacio, Kia. Si quieres rollo Mercedes, tal cual, Bueno, vamos a ver el franetero. Tiene aquí, mira, os lo enseño, Tiene aquí la palanquita esta, que le damos. Me ha pitado el coche diciendo que hay algo abierto. Hay una pestañita aquí. Hola, súper guapo, Tienes aquí lo de llenar lo de los líquidos. Tienes aquí para poner un espacio súper chulo, de grande. Ya lo podéis ver. Y aquí
esta palanquita es la de abrir. Cuando abres el de esto, le das aquí y se te abre. Tienes lo de los triángulos que están ya prohibidos aquí en España, o no lo sé. Y en teoría tiene que... Lo bueno es que es eso, que lleva los... Vale, y la parte trasera, una cosa chula que tiene, ya lo veremos, a ver. Lo de abrir está aquí, tenemos aquí un de esto. Se abre solo. Y un pedazo maletero que no veas. Pensar que ahí desde aquí podemos abrir y coger cosas del maletero, desde el asiento de atrás. Y para que veáis mi mano, aquí está mi mano, y aquí tenéis todo el maletero que tiene esto para guardar cosas que no rueden, súper bien. Una toma de 12 voltios aquí, que la veis. Y aquí debajo aún hay más espacio, que hay los cables de carga y aún tenéis súper espacio. Realmente muy bien, muy bien. Y para cerrarlo, hay el de cerrar y el de cerrar y que lo bloquee. Lo aprieto. Y ahora en teoría si le doy a abrir, no se abre. Si no tienes la llave y has cerrado, ¿qué? A ver, una cosa súper guapa que tiene. Si tú llevas las llaves en el bolsillo, que las llevas aquí, y tú has llegado a un supermercado, sales tú, sale tu hijo, y dice, hostia, que no he cerrado. Aprietas aquí. Bueno, ahora no sale porque de esto. Pues si tengo la llave cerca, aprietas aquí. Vale, como ahora podéis ver, se ha cerrado el coche. Eso es fantástico, ¿eh? Que pues llevan las llaves encima. Y ahora os enseñaré cómo es la llave. Y así veréis la llave que tenéis que llevar encima. Porque no sé si va como el Tesla con el móvil. Mira, la llave es una cosa... No la había visto nunca una llave así. Es como una cajita de Polestar. Aquí veis el logo. Abrir, cerrar, etcétera. Y si estás cerca, como hemos visto antes, aprietas aquí, se te abre el coche, que se ha abierto ahora, y ya está. Ah, bueno, la he cerrado, ahora le voy a dar a abrir. He cerrado. Vale, si tienes aquí la llave, aprietas y cierras. Entonces, si te acercas, abres y ya está, no hace falta apretar nada. Esta llave es cómoda, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco tocho. Mira, hay una cosa que hace cuando le das, por ejemplo, marcha atrás o marcha adelante. Veis aquí la cámara, aprietas y te marca la cámara delante. ¿Y esto qué es? Ah, la de al lado, la del otro lado y la del culo aquí. Te sale el culo, que aquí es la puerta de casa. Entonces estás aparcando y no ves nada y pita y ahí te sale todo. Y cuando llegas al sitio, aprietas la P, freno de mano y en teoría, freno trasero puesto, ya te vas del coche y ya está. ¡Hala! Ya habéis visto el Polestar. ¿Os gusta o no?